Bien, entonces bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy estaremos hablando sobre el teorema de Pitágoras. El objetivo de la clase de hoy es aprender a aplicar y resolver problemas del entorno utilizando el teorema de Pitágoras. Tendremos 3 momentos. En el primer momento tendremos la indagación de saberes previos con la aplicación Mentimeter. Luego tendremos la explicación y actividad práctica a través de un cuestionario interactivo y al finalizar tendremos la reflexión y cierre a través de Padlet. Entonces, para iniciar, les voy a pedir por favor que compartan lo que conocen sobre el teorema de Pitágoras, es decir, con una palabra lo que conocen. Bien, entonces lo estaremos trabajando a través de esta aplicación Mentimeter, ya que todos escanearon antes de escribir. Esto es una lluvia de ideas. Pueden escribir varias veces, pero todo lo que sepan sobre el teorema de Pitágoras. Muy bien, entonces, en esta lluvia de ideas tenemos palabras como triángulos, sumar, hipotenusa, fórmulas, restas, catetos, y efectivamente todo lo que ustedes han mencionado aquí se utiliza en el teorema de Pitágoras y otras cosas más. Entonces, ahora vamos a continuar viendo este video en el que nos da una breve explicación sobre el teorema de Pitágoras. Tienen que prestar atención porque después voy a realizar una actividad en la que se realiza un cuestionario, se realizan preguntas sobre lo que se habla en el video y además hay un problema que hay que resolver. En este video vamos a introducirnos al famosísimo y bien conocido teorema de Pitágoras. Este es un teorema muy divertido. Te voy a enseñar lo que es el teorema. Resumiendo lo que vimos en el video, para trabajar con el teorema de Pitágoras necesitamos de un triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? ¿Alguien me puede decir? Efectivamente, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Los lados de un triángulo rectángulo tienen nombres. Por ejemplo, este lado, que es el más largo, ¿cómo se llama? Hipotenusa. Hipotenusa, muy bien. ¿Y este y los otros, cómo se llaman? Catetos. Catetos. El cateto, en este caso, este podría ser el cateto B y el siguiente el cateto A. No importa la letra que tengan, porque la letra lo que representa realmente es una incógnita, es simplemente para identificarlos. En el video veíamos ecuación o fórmula, le podríamos llamar. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Es decir, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero ¿qué realmente significa esto? Por eso les he preparado un pequeño materialcito en GeoGebra para que lo sepan identificar bien. Denme un segundito. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos un triángulo rectángulo, un cuadrado al que hemos llamado b elevado al cuadrado, otro cuadrado al que hemos llamado a elevado al cuadrado y el cuadrado de la hipotenusa al que hemos llamado c al cuadrado. La relación anterior lo que nos quiere decir es que la suma de estos dos cuadrados, es decir, la suma del cuadrado del cateto, el cuadrado que se forma con el lado de este cateto más la suma del cuadrado de este cateto, ¿qué nos da? Nos da el cuadrado de la hipotenusa. ¿Ven? Ambos cuadrados. La fórmula anterior que les enseñé es exactamente esto. Simplemente que en la anterior utilizamos letras para representar números y longitudes y en este caso lo estamos haciendo literalmente de forma gráfica. Ahora bien,
Si esto a ustedes no les parece suficiente, entonces tenemos acá otro ejemplo. ¿De qué? De que absolutamente siempre el tamaño del cuadrado de la hipotenusa depende del tamaño de los cuadrados de los catetos. Por ejemplo, si a este, que es el cateto B, color azul, yo le pongo un tamaño distinto, por ejemplo, lo bajo, ven cómo va disminuyendo entonces el cuadrado de la hipotenusa. Lo mismo si pasa con el cateto C, el cuadrado del cateto C más bien. Y a esto, si le aplicamos la fórmula del teorema de Pitágoras, pues efectivamente nos daría esos mismos números que están ahí. ¿Por qué entonces aplicamos raíz? Aplicamos raíz porque la raíz, ¿qué es lo que hace? Efectivamente, que nos elimina el cuadrado y nos deja simplemente la longitud del cateto o de la hipotenusa. Bien, entonces, para saber si estaban prestando atención, vamos a responder este cuestionario interactivo. Puede acceder ahí a ese código QR, pueden acceder. Muy bien. Bueno, gana en primer lugar Ana, segundo lugar Luis, y si hubiera un tercer lugar, o en definitiva, si estuviéramos en la clase, pues todos los demás lugares ahí aparecerían. Al final del cuestionario teníamos esta pregunta problemática que dice: Carlos necesita apoyar una escalera contra una pared para pintar la parte superior de su casa. La pared mide 12 metros de altura y por seguridad decide colocar la base de la escalera a una distancia prudente de la pared. ¿Cuál debe ser la longitud mínima de la escalera si la base está colocada a 5 metros de la pared? En este caso, si estuviéramos en el aula, abriríamos el debate de qué fue lo primero que hicieron, cómo lo hicieron, cómo plantearon el problema y qué resultados les dio. Pero en definitiva, esta es más o menos la idea que se debe de tener o que deben de tener para empezar a realizar el problema, a resolver el problema. Es decir, hay una pared de 12 metros, una escalera apoyada a la pared y la base desde la pared hasta la escalera tiene una distancia de 5 metros. ¿Cuánto debe de medir la escalera? En este caso, ¿qué estamos buscando? ¿Estamos buscando un cateto o estamos buscando la medida de la hipotenusa? La hipotenusa es así. Y ya para terminar, vamos a realizar esta pequeña reflexión a través de esta plataforma. Y la pregunta que se plantea es: ¿cómo podemos aplicar el teorema de Pitágoras en nuestra vida diaria? Ahí está. Bien, entonces eso ha sido todo. Muchas gracias por acompañarme en esta clase. Hasta la próxima.